HIMA, Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre Heavy Metal Argentino. HIMA, un colectivo de investigación, producción e intervención para pensar, reflexionar y recuperar en letra viva la pasión sonora. Un podcast impenitente. Una brigada parricida. HIMA. Entre libros y discos, recital y marcha en la calle. Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre Heavy Metal Argentino. Muy buenas a todos. Gabriel Medina es quien les habla y quien estará a cargo en esta oportunidad de este segundo podcast impenitente. Este ciclo de podcast que desde el Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Heavy Metal Argentino estamos proponiendo un ciclo que intenta aproximarse, abordar, reflexionar sobre los diálogos, tensiones, concomitancias entre heavy metal argentino, hispanoamericano, suramericano, nuestroamericano y nacionalismos y cuestión nacional, patriotismos. En esta oportunidad tengo el gusto de tener este diálogo con Pablo Trangone y Mario Aguirre. Ellos son cantantes y compositores en sus respectivas bandas, Pablo en Arraigo y Mario en Raza 1982. Ambas bandas ya no podemos decir emergentes, ya tienen unos cuantos años de trayectoria en la actual, en la contemporánea escena del metal nacional, y desde ahí que pensamos en ellos a partir de sus propuestas que, aunque diversas, ambas manifiestan una preocupación ya sea en lo letrístico o en lo sonoro, por cuestiones vinculadas a lo nacional, a la identidad y a lo propio. Y desde allí es que empezamos esta conversación que les compartimos a continuación. Bueno, para empezar a abrir el juego, pensaba en cómo en los estudios académicos de cultura popular siempre se mira con extrañeza que el rock, que forma parte de la expansión de la industria cultural a nivel global del siglo XX, siempre es pensado como una suerte de cultura universal. Y cuando se quiere aludir a alguna banda autóctona por parte de los medios especializados, en todas partes del mundo se habla del rock local. En Argentina, sin embargo, se habla de rock nacional, con toda la carga simbólica que lo nacional tiene en tanto identidad, cosmovisión, imaginario, que teñiría nuestro rock y que lo haría distintivo de otros. Y en eso el metal va un paso más allá, y se habla de metal argento. Incluso el HIMA lo categoriza como metal argentino de inflexión nacional, a un tipo particular de metal en el que podemos pensar toda la constelación conformada por Hermética, Orcas, los herederos de Hermética, Malón Almafuerte y quizás Tren Loco, bandas que quizás por sonoridad habría que pensarlo, pero por sobre todo por letrística anclan en una suerte de bosquejo, denuncia, paisaje de lo que sería el ser argentino. Siendo ustedes bandas que, aún con sus particularidades y con sus diversidades, de algún modo se filian en la tradición del metal argentino de inflexión nacional. ¿Cómo piensan que es lo nacional para el metal? ¿O cómo puede pensarse, o incluso cómo debe pensarse la música metálica en clave nacional? Bueno, particularmente sí pienso que existe un metal nacional, así como también existe un rock nacional, porque especialmente en sus letras tiene un tinte de que habla de lo nuestro. Pensemos que algunos te dicen, no, pero estás tocando la música de otro país o con instrumentos de otro país. Bueno, por ejemplo, el chamamé, que ha sido declarado como patrimonio de la humanidad, el acordeón, que es su principal instrumento, no es autóctono de la Argentina y del litoral. Así que
De eso se trata la cultura, digamos, es una mixtura de cosas, ¿no? Donde uno se va nutriendo, y con el metal que ha nacido sin dudas en Inglaterra, que como decimos nosotros, de la música del enemigo, nosotros la hemos tomado y la hemos reconvertido, particularmente en el caso de Raza, para hablar de nuestra patria. Después, para mí, se reduce a el Barrock del año 82, con B8 y especialmente con Ricardo Iorio, digamos. Si hay que trazar una fecha significativa, fue el año 1982, justamente el año de Malvinas, que nosotros tenemos con Raza en nuestro nombre, y después han surgido bandas que han ido contando la realidad de su momento, ¿no? Estas bandas que vienen de los 90, Desprendimiento, después de lo que ha sido también Hermética, que literalmente en la pluma de Ricardo Iorio ha identificado lo que sucedía en aquella época. Creo que ahora hay una nueva movida también de bandas que intentamos darle una vuelta más de rosca a esto de lo nacional. En el caso de Raza, hablar de próceres argentinos, de personajes destacados como el Dr. Favaloro, te decía de próceres, canciones sobre San Martín, Güemes, Belgrano, o los veteranos de Malvinas, historias particulares, no cantar solamente, digamos, sobre la guerra, sino con nombre y apellido, como el Teniente Esteves o Mario el Perro Cisneros, Oscar Poltronieri, digamos, historias de vidas que han sucedido. Bueno, también a veces a uno no le gusta poner tantos rótulos, pero de alguna forma hay que demostrar dónde uno está parado, y en este caso, además de ser metal pesado argentino, en nuestro caso nos alineamos fielmente a lo que ha iniciado para mi pensamiento, don Ricardo Iorio, y le damos una vueltita más de rosca. Quizás hasta algunos nos dicen, che, ustedes están haciendo metal patriótico argentino, entendiendo la patria, digamos, como aquellos vínculos históricos y afectivos que nos unen a lo nuestro. Yo siempre que tengo la oportunidad, en el caso de Raza, hago esta distinción, ¿viste? El nacionalismo divide. El nacionalismo es de izquierda o de derecha, tiene ese pensamiento donde el otro es el enemigo. El patriotismo no. El patriotismo incluye, escucha la versión del otro, no tiene problema, aunque uno no piense lo mismo, pero nos tiene que unir, digamos, ese sentimiento por nuestra tierra, por nuestra bandera. Por eso es el caso de Malvinas. Si no, hay que ver esto que ha ocurrido en el Mundial con la canción más famosa que cantaban millones de argentinos, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y bueno, Malvinas une. Después de tantos años, Malvinas une. Nosotros vamos con orgullo llevando en nuestro logo las Islas Malvinas y nos llamamos Raza 1982, porque es una cosa donde hay una historia que hay que contar, digamos. Y nosotros lo hacemos a través del género musical que nos gusta. Yo primero habré escuchado lo más pesado de su momento fue a Papo, y después las bandas de Ricardo Iorio, y a uno le gustó eso, ¿no? Y ahí vamos en ese camino, y por suerte ya empiezan a haber bandas que no solamente en la letra incluyen lo nacional, que lo hace distintivo, sino también en los instrumentos. Ahí es el caso de los muchachos de Arraigo, con quienes nos une una relación magnífica y admiramos su música y los queremos un montón. Ellos son una banda que viene a hacer algo nuevo acá. Y nosotros de nuestro lado, quizás más extremos, si querés, o si se podría decir, con el tema de contar historias realmente que tienen que ver con lo nuestro, con las tradiciones o con aquellos personajes que es necesario recuperar, porque representan valores. Yo creo que el metal nacional tiene ese gen que es ser contestatario. En otra época le ha tocado a esas bandas, como han sido las que venían después de Hermética, los Orcas, se han nombrado los Tren Locos, todos aquellos músicos originales que han retratado su descontento con lo que se vivía en la sociedad, y a nosotros nos toca en el siglo XXI ser una bisagra nueva o una puerta nueva que hay que abrir, que es hablar de los valores patrióticos. Es decir, esto que la globalización ha tratado de ocultar, el sentido de qué tierra está pisando. Bueno, nosotros con Raza no somos
ni seremos nunca una banda popular, porque es música que no se puede pasar en la radio, porque tratamos de generar conciencia, digamos, y lo de nosotros no vende. Así que nos conformamos con algún día haber sido una banda de culto, y aquellos que nos siguen y que realmente entienden lo que queremos decir, lo que queremos transmitir y por qué hacemos esto, saben que se trata de algo netamente de acá. Así que para redondear la respuesta a esta pregunta, sí, sin dudas existe un metal nacional como existe un rock nacional. No se olviden que Manal cantaba Avenida Rivadavia, digamos, era una especie de blues hecho rock, más argento y porteño que eso no había, digamos, era disruptivo cantar cuando las bandas beats cantaban en aquella época, a fines de los 60, en inglés, y la voz de Javier Martínez salía rompiendo con esto. Bueno, ha pasado mucha agua debajo del puente y a nosotros nos toca ser un eslabón más, digamos, en una cosa que obviamente es resistida, ¿no? Hablar de los valores, del trabajo, de los hombres de bien, obviamente que es resistida, sobre todo por aquel que no tiene la herramienta de la educación, digamos, ¿no? Con aquel que no lee, que no sabe de dónde venimos y lo que ha costado formar esta tierra. ¿Cómo están, Gabriel y Mario? Muchísimas gracias por la invitación a esta conversación. Bueno, me parece una pregunta interesante en una patria fracturada, pensar la música nacional, ¿no? La condición nacional de la música. Sobre todo en tiempos donde en los conciertos estamos escuchando esta canción por demás creativa, que habla del hambre, de la policía y de la relación sexual de nuestro presidente con su hermana. Y hay gente que salta y hay gente que no. Por más que nos gustaría pensar, tal vez que todos estén saltando, si uno visita las redes, va a encontrar un síntoma más de nuestra patria fracturada, que hizo síntoma también en el último escenario electoral. Por eso me parece muy válida la pregunta en términos de qué expresiones son solidarias a la construcción de nuestra patria. Por otro lado, y considerando la fuerte relación que hay, sobre todo con la copa obtenida el año pasado, entre fútbol y sentir nacional, creo que fue la primera vez en muchos años donde he visto a nuestra patria unida en las calles, también alertar que nuestra patria no es una cancha de fútbol donde uno pueda pertenecer a una de dos hinchadas, ¿no? Quizás en una visión demasiado atomizada de cada uno de nosotros para que podamos pensar en el nosotros, para que podamos pensar en una patria conformada por cada uno de nosotros, y quizás en el otro costado, ¿no? Del lado de enfrente, un juego con muchas buenas intenciones y muy pocos resultados. En este contexto me parece vital pensar expresiones que sean solidarias a la construcción de una posición más racional para pensar en nosotros, más humana, más estratégica. Sin duda, y escuchándolo a Mario, sin duda me parece clave también que todo aquel relato que reavive la llama de la memoria de aquellos que lucharon y construyeron los grados de libertad de los cuales hoy podemos gozar, sin duda pertenece al campo de la música nacional. Pero ese pensamiento también hoy debe ser actualizado, debe ser pensado de manera sincrónica para interpretar qué carajo nos está pasando. Sobre todo, cómo salir hacia adelante en esta patria que sin duda hoy se encuentra fracturada. Creo entonces que aquellos artistas, aquellos obreros, aquellos albañiles de este puente que tanto estamos necesitando en esta fractura, serán aquellos que convoquen a nuestra matriz cultural a recuperar la racionalidad, a recuperar la sensatez, a volver a mirarnos a los ojos, a aceptar que a veces estamos defendiendo cosas que no entendemos bien,
tampoco, sin embargo las gritamos, a aceptar las propias incoherencias respecto de lo que pensamos, a aceptarlas y pensar cómo superarlas. Creo que en este sentido, gran parte de nuestro relato gauchesco posee una simpleza muy contundente en sus relatos de amistad, en sus relatos del vínculo con los próximos, ¿no? Pareciera decirnos, esto es mucho más simple, muchachos. En mi casa todos tienen que trabajar. En mi casa ninguna razón se impone a los golpes, ni a las mujeres ni a los hijos. En mi casa, si alguien tiene problemas de consumo, nadie va a ver a la cocaína o a cualquier otro descarte como un producto del libre mercado. En mi casa ningún viejo se tiene que cagar de hambre. Y el que no trabaja tiene que estudiar para ganarse el sustento. Creo que en esa simpleza contundente que podemos visitar en muchos cantores de nuestra patria, habita el puente que nos ayude a vernos de una manera distinta como país. Deshonraron el mandato popular, condenando al pueblo a la miseria. Les quitaron su real educación y el trabajar ya no es cosa seria. Crearon generaciones de idiotas, fáciles de moldear a la hora de votar, amontonados como ratas en villas miserias, para usarlos cuando quieran, clientelismo populares. Vende patria, vende patria. Traicionaron la justicia social de aquellos que lucharon por el pueblo. Nos sometieron a deuda internacional, entregando este suelo nuestro. Convirtieron a Argentina en el reino de la falopa y nos venden la cultura de América Central. Se cagaron en los pibes y en nuestros abuelos. Prefiero antes estar muerto que vender mi identidad. La ignorancia es como una enfermedad que de a poco va matando al hombre. Pan y circo a la chusma le darán, desviando lo que ellos esconden. Ya no existe justicia para el hombre honesto. Si el vago es mantenido y nadie quiere laburar, se robaron la esperanza y nuestro progreso. Desarmaron el país y ahora hay que volverlo a armar. Vende patria, vende patria. Sin duda surgen muchísimas cosas de lo que comentan, lo que ponen sobre la mesa en todo esto que nos dicen. Y a mí se me ocurre iluminar un poco las convergencias en lo que plantean, ¿no? Mario, por un lado, plantea esta cuestión de lo patriótico, como el telur, como el terreno que se habita, como el acervo histórico, y como aquello que finalmente nos une.
Pablo también trae esta cuestión del pensar ese nosotros, ¿no? Pensar y saber actualizarlo también, pero sin duda rastreando lo raigal, lo que tiene que ver con lo que ya fue pensado y que quizás hay que actualizar. Entonces se me ocurre que estas son también apuestas por el sujeto, ¿no? Por el sujeto de la nación, de la patria. Y ahí, cuando Mario dice nunca seremos populares, porque no vamos a hacer lo que suena en la radio, se me ocurre pensar también esas distinciones entre lo masivo y lo popular, ¿no? Lo popular como ese sujeto pueblo quizás idealizado o quizás a construir, y lo masivo como esto en lo que nos hemos convertido, ¿no? Un aglomerado de individuos que a veces no sienten la pertenencia o creen sentirla o imaginan sentir una pertenencia que no se materializa en este vivir comunitario, ¿no? Que sería la apuesta por lo nacional, patriótico, como querramos decirle. ¿Cómo pensamos o cómo piensan ustedes una nación o una patria sin pueblo, un pueblo o una nación patriótica? ¿Qué estamos pensando cuando pensamos en ese nosotros? Ya sea desde una perspectiva, ustedes hablaron aquí de recuperar valores, dice Mario, y Pablo dice recuperar la sensatez, recuperar el mirarse a los ojos, en ese reconocernos en un nosotros. ¿Cómo juega ahí patria, nación y pueblo? Bueno, esta me parece una pregunta que la verdad que uno no cree tener la respuesta, solamente un pensamiento, pero es muy subjetivo de cómo podría ser una nación patriótica, ¿no? Me gustó lo que decía Pablo recién de esto de recuperar la sensatez. Y bueno, una nación patriótica tiene que ser, me parece que con la herramienta de la educación, ¿no? Y que yo esto lo opino por Argentina, ¿no? Por nuestra patria, arrancando con los más chicos, darle esta herramienta y con cosas básicas del respeto por el otro, la solidaridad, enseñarles cómo es el tema del amor, el amor entendido en tema, digamos, en forma de ponerse en el lugar del otro, de ser sensible al dolor del otro, aprender de la diferencia, de lo que piensa el otro, pero con respeto, ¿no? Y eso es tan difícil a veces, se da en ámbitos, ¿no? O sea, uno, mirá, a veces en la música, bueno, mirá, es el caso de que lo hemos conocido a través de la música a los muchachos de Arraigo, en este caso a Pablo, y viste, es saludable conocer otras miradas, otras edades también, notar que se tratan de buenas personas, y entonces a uno lo llena de esperanza, es decir, no está todo perdido, y ellos siendo difusores de cultura a través de su música, como lo seremos nosotros, como lo serán otras bandas, creemos que en definitiva con distintos matices estamos por lo mismo, digamos, para el bien, para que los que les guste escuchar esto o se acerquen a nosotros perciban de que se trata de personas que quieren algo mejor para la sociedad, para el país, para cada uno de aquellos que se acerquen a escuchar lo nuestro. Así que, bueno, por ahí va lo que podría decir con respecto a esto. Bueno, acá coincido, es una pregunta muy compleja y muy amplia, que excede mis capacidades, sin embargo vamos a arriesgar algunas coordenadas. En primera instancia, lo primero que me sale decir, y sobre todo en esta situación particular en que nos encontramos, es que el desgobierno del yo afecta el gobierno del nosotros. El desgobierno del yo afecta el gobierno del nosotros. Y esto tiene que ver con que muchas veces nuestra matriz cultural está más parada en la queja, en la responsabilización
de lo externo, del nosotros, sobre aquellas cuestiones que tenemos que resolver nosotros con nosotros mismos. Y acá se sortean un montón de cuestiones que tienen que ver con dolores de nuestro linaje, de nuestros distintos linajes que componen los sujetos de la patria, pero sí son dolores que viajan transgeneracionalmente. Historias de hambre, muertes prematuras, falta de voluntad sin supuestas explicaciones, la manera de vincularnos con el dinero, el exilio, el estar lejos de un lugar donde uno nació, el anclar los sueños donde uno tiene los pies. Me parece que sanar esos dolores que viajan en nuestro linaje, resistirlos con la espalda para poder criar y crear sujetos que tengan esa carga atenuada, ¿no? Resistir en la espalda para preservar el tiempo de la infancia, de nuestras infancias. Hay una gran tarea que los sujetos, los individuos de nuestra patria, tenemos que librar con nosotros mismos para que el nosotros se construya de una manera quizás más fortalecida. En la desresponsabilización por el yo creo que no hay nosotros posible. Para completar la idea, en esta patria tan futbolizada, y para que la gente que escucha este podcast no piense a ver a dónde puedo ubicar a este cantor, si en la bondad incapaz del gobierno previo, o en la crueldad indiferente que demuestra el actual gobierno en muchos aspectos de su despliegue. Hay una cuestión vinculada a la meritocracia y a la voluntad del yo. Y yo lo resumo a una conversación que puede tener cualquiera de nosotros con un amigo que padece determinada dificultad, ¿sí? Uno puede ayudar a un amigo económicamente, hacerle compañía, cuidarlo en la enfermedad, brindarse al amigo, brindarse al próximo, brindarse al de al lado. Pero si la persona que tenemos al lado no pone la voluntad propia para salir de esa situación, no hay destino posible. Entonces, esta conversación burda entre la lógica de derechos y la meritocracia, ¿no? Digo que debería ser siempre un abrazo entre voluntad y oportunidad, ¿no? El yo no puede, bajo circunstancias miserables, pero tiene que aportar su voluntad. Entonces, en este sentido, y antes que ubiquen estas palabras, ¿no? En alguna de estas dos hinchadas de fútbol, quiero que quede bien en claro que hoy la patria nos demanda racionalidad, conversación y puente. Y si me preguntás, yo creo que la patria es como un abrazo. Y el abrazo no es colgarse del otro, ni tampoco hundirlo. El abrazo es balance, es equilibrio, es suma de fuerzas. Yo creo que esa es la brújula que no deberíamos perder en este contexto, donde inclusive la revolución tecnológica y las aplicaciones y sus sistemas de premiación que tienen muy en claro cómo administrar aquella dopamina o niveles de dopamina que nos atomizan muchas veces, y que
son capaces, tienen mucha potencia de inducir la conducta en contra de aquello que nos une, ¿no? Nuestro próximo movimiento y nuestra próxima obra, nosotros creemos que pensar aquello que nos une es el nuevo negro. Pensar aquello que nos une es el nuevo negro ante tanta pose insolvente y separatista. ¿Cómo se dialoga con la historia con lo nuevo? ¿Cómo se relacionan? Y la verdad que es algo que lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de este tiempo. Nosotros, como banda, en este caso como raza, con letras particularmente sobre personajes de la historia argentina y sobre hechos de la historia argentina, pero la historia, digamos, no reciente, en su mayoría son hechos que datan de la fundación de esta patria, digamos, de las guerras de la independencia, hablar sobre San Martín, Belgrano, Güemes, como decía anteriormente. Yo creo que la relación, este es mi pensamiento particular, ¿no? Tendría que hacer algo, digamos, narrarlo y quitarle las ideas propias a los hechos. Es decir, estas subjetividades que todos tenemos, ¿no? Que vemos las cosas según los preconceptos que tenemos. Y bueno, se trata de eso. Por ejemplo, en el caso de nuestras líricas, por ejemplo, hablar de San Martín y la batalla de San Lorenzo, no hay mucho para decir, o sobre el cruce de los Andes, digamos. Sí, uno le puede buscar el tinte poético como artista para contarlo, ¿no? Para que sea agradable, pero el hecho es el mismo, digamos, ¿no? Bueno, entonces creo que por ese lado habría que amigar a las nuevas generaciones con la historia. Yo particularmente tengo un pensamiento con respecto a esto, porque a veces cuando me en alguna conversación cuento que hacemos canciones que hablan de la historia, viste, te miran un poco de reojo, y siempre lo primero que me surge es decir, no buscamos digamos, nada raro en esto de contarlo, y sobre todo para los más jóvenes, sino quizás mostrar personajes que han dado todo por una causa. En este caso ha sido por la patria, por la Argentina, por el devenir de esta nación, ¿no? Y digamos, yo al menos lo imagino como que sirva, por ejemplo, para cualquier tipo de causa, para alguien que quiere salir de su situación y progresar, para un chico que por ahí lo escuche en algún punto del país y sueñe con ser un médico, ingeniero, y ahora lo ve algo lejano, o ser futbolista, mirá lo que te digo, ¿no? Y solamente eso, la historia, traerla acá al presente para que sirva como motivación para ir adelante. Es decir, estos son personajes de carne y hueso que han sufrido, que lloraron, que la pasaron mal, que sintieron miedo, pero así todo, y que ni hablar de las adversidades que sufrieron por el ámbito político de aquel entonces, que parece que se asemeja, digamos, al actual, digamos, sin banderías políticas, ¿no? Entonces, para aquel que lo escuche, que sea una motivación. Es decir, yo puedo hacer algo en mi pequeño espacio, digamos, puedo hacer algo porque lo vi, ya pasó, y parece que cuando hay alguien que fue primero, digamos, se vuelve un poco, debe ser que al ser humano le da un poco más de seguridad, decir, bueno, ya alguien lo hizo, entonces yo podré, y ya tenés un mojón incluso para superar eso. Así que esa es la dimensión de la historia que uno le quiere dar. Y bueno, esto novedoso de cómo se dialoga con lo nuevo es esto justamente. Lo que pasa es que lo nuevo, al ser reciente, está todo el tiempo sujeto a modificaciones, digamos, ¿no? Yo lo vi, yo lo sé, me contaron. Hablo, por ejemplo, qué sé yo, alguien que cuente una historia que pasó en los 90 en la Argentina, o en el 2001, digamos, un hecho conocido, ¿no? Entonces, y ahora mucho más con todos los archivos que hay, desde filmaciones, la tecnología y todo eso.
no me imagino cómo será futuro, digamos, cómo será esto dentro de 50 o dentro de 100 años, ¿no? Pero es el tiempo que nos toca vivir, este presente, este 2024. Y bueno, traemos hechos de más de 200 años para acá, y algunos personajes no tan viejos por ahí, en el caso de los héroes de Malvinas de 40 años para atrás, que algunos están vivos, otros no. Y bueno, tratamos de rescatar eso para que sirva de última como sentirse orgulloso. Así como muchas veces nos sentimos orgullosos, Argentina campeón del mundo, para el que le gusta el fútbol, digamos, que se sienta orgulloso, digamos, esta es una tierra de valientes, de gente buena, el argentino, de gente pujante. Yo creo que la historia nos va a ayudar mucho para no cometer errores que reiteradamente los venimos cometiendo, y a veces siento que generaciones son empujadas a cometer esos errores. Así que bueno, venimos a contar un poco eso con nuestras canciones a quien le guste escuchar. Bueno, en el caso de Arraigo, la mutación de las tradiciones es un tema que nos apasiona, ¿no? Esta cuestión de recordar desde qué lugares, desde qué situaciones, desde qué hombres y mujeres venimos, esta cuestión de poder leer qué nos pasa, esta cuestión de poder visualizar algunos horizontes de expectativa hacia los cuales caminar. Distintos de ayer, parecidos a hoy, iguales que mañana, ¿no? ¿Cómo evitar que el tango se convierta en una lengua muerta? Si la única función de la tradición es retratar los cuadros históricos y alimentar la memoria, función que sin duda es vital a nuestra cultura, pero si su única función es esa, nos quedamos encerrados en un círculo que se repite a sí mismo y no tiene punto de fuga, ni siquiera hacia adelante, hacia algún lugar. Entonces, esta cuestión de desempolvar a los hombres del pasado, hacerlos de carne, volver a recordarlos con todas estas cuestiones que menciona Mario, y en nuestro caso, desempolvar también no solo a los hombres, sino también a los sonidos, traer al acá y a la ahora estas cuestiones que nos trajeron hasta acá, pero también ver qué tomamos de todo eso para reconfigurar esto que se nos representa como lo nuevo, ¿no? Esta cuestión de la creatividad que no viene de la nada, puede aparecer la inspiración creativa en un momento de ocio, pero no viene necesariamente de la nada ni del ocio, sino de aquellas cosas. Cuando uno compone una canción, recuerda personas, situaciones, lugares, películas, otras canciones y muchas otras cosas, de las cuales va tomando pedazos que reconfigura para componer algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Al menos. Y bueno, quizás lo nuevo sea la reconfiguración de todo aquello una nueva reconfiguración de todo aquello que conocemos. Y en ese sentido, la historia, los instrumentos, los viajes, las personas que conocemos de manera sincrónica, en los viajes, en el caso de Arraigo, nos ayuda a pensar cómo hacer convivir todas esas situaciones con la realidad tecnocomunicativa hoy. Creo que en dos dimensiones que son muy importantes y que la música pesada tiene mucha responsabilidad. Y dos dimensiones a la cual la música pesada no debería negarse. La primera es la psicosocial, ¿sí? Y ahí está todo el aguante, todo lo que uno puede resistir.
quizás aquellas cuestiones que uno puede enfrentar para llegar al lugar donde quiere llegar, al lugar donde uno se propone. Y la otra dimensión es la sociopolítica, ¿no? ¿Qué pasa con el nosotros y conmigo? ¿No? ¿Cuál es el vínculo entre todos nosotros y lo que a mí me pasa? Y lo que yo hago, y lo que no hago. Y en qué pienso, ¿no? ¿Cómo balanceo ese yo y el nosotros? En la próxima obra de Arraigo va a trabajar esta cuestión del desgobierno del yo que afecta al gobierno del nosotros. Es una dimensión que yo creo que la música pesada la tiene bien clara en muchos aspectos, ¿sí? Pero a veces evita la dimensión del nosotros, ¿no? ¿Qué hago yo en el nosotros? ¿Sí? Y en una cultura muy parada en la queja, ¿no? Donde quizás el nosotros es responsable de lo que a mí me pasa, ¿no? Necesariamente, en un vínculo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Es un diálogo entre lo que hago yo y lo que hacemos nosotros y lo que pasa en nosotros respecto de lo que yo hago. A mí me parece que lo nuevo quizás se reconstruya, se reconfigure, es una reconfiguración de todas esas situaciones. Y ahí aparece el desempolvar a los hombres, el fusionar los sonidos, ¿no? De estilos que quizás en el caso de Arraigo nos representa todo un desafío. La fusión, la confusión como metáfora de un diálogo que tanto nos hace falta para entender y para crear lo nuevo. Hay un gringo que nos compra, hay un criollo que nos vende. Piedra libre pa' mis compas, detrás la sombra, la muerte. Tengo un árbol de esperanzas que no me suelta la mano. Yo voy sembrando caminos pa' que florezcan los changos. Pena que sin saber dónde viaja con el hombre que solía ser. Porque la muerte es mentira, es la vida misma, mi herida. Es la vida misma, mi herida. Noches y noches, los caminos, y en tu mirada, tristemente, siempre los mismos caminos.
esto algo es más que todo. Sigo y sigo empujando. Vidaleando pa' que siga. En el que se nos dice que no existen los hechos, sino solamente las interpretaciones. Más allá de que las interpretaciones existen, la idea de que algo que efectivamente sucedió y que marcó algún punto en la historia que hoy nos resuena y es parte de lo que nos constituye, me parece muy interesante, y sobre todo cuando él dice esto de que quizás la figura del héroe hace eco hoy en la batalla que uno tiene que vivir cotidianamente para sacar adelante una carrera, un proyecto, lo que uno tenga que hacer. En este sentido, la actualización, ¿no? También Pablo trae un poco esto, ¿no? Como la tradición no es solo pasado, sino tradere es mover a través del tiempo algo para que nos siga resonando y se actualice en nuestro presente. Y hablando de eso, es que todos aquí seguramente somos un poco hijos o tributarios de la obra de Ricardo, del gran poeta que se nos fue, particularmente el GIMA como espacio de producción e intervención intelectual, ha tenido algunos puntos de inflexión y de distancia con Ricardo, no quizás por los motivos que otros marcaron distancia con él, sino porque, además de algunas posiciones políticas que podríamos debatir, nos parecía que la figura de él en el metal se había vuelto tan monolítica en un momento que parecía no poder dejar emerger otras cosas que estaban sucediendo y apostábamos a que sucedan, ¿no? Pero como dice Ley Seca, ya hay una edad de la clemencia en la que uno no puede menos que reconocer todos los méritos del padre y amorosamente reencontrarse, ¿no? Y justamente ustedes en sus más nuevas o más próximas producciones están
haciendo este diálogo, ¿no? Perro Cristiano Raza recupera su figura y entiendo que también Arraigo está pensando en su próximo trabajo también un poco en, no sé si en homenaje o por lo menos en evocación, ¿no? O en reivindicación de la obra de Ricardo. Así que quisiera preguntarles un poquito eso, cómo nos resuena a pocos meses de la partida de este mundo, del poeta que un poco ha configurado el metal que hoy somos o supimos ser. Bueno, personalmente me voy a permitir responder este planteo, esta pregunta sin pensar ni meditar demasiado. Yo elegí este camino del canto y del decir porque escuché cantar a Ricardo Iorio. Y fue él, de alguna manera, el que conmovió las vísceras que mueven mis cuerdas vocales en cada concierto de Arraigo. Efectivamente, la próxima obra de Arraigo va a estar dedicada a él. Creo que admiramos su sinceridad en los distintos momentos de su vida. Creo que Ricardo está en registro maradoniano y creo que ser reales, ser sinceros, ser genuinos en este momento en particular de tanta cancelación política, de tanta corrección política, de tanta conversación rota, volver a ser reales, volver a mirarnos a los ojos, permitirnos equivocarnos en las conversaciones y que el otro de alguna manera pueda rebatir, volver a conversar de verdad. Creo que es algo necesario para el momento que estamos viviendo. Yo admiro de Ricardo su entereza incansable por alentar las fuerzas del yo. Cuando en mi adolescencia y más también, quizás no pasaba un momento bueno, yo me ponía ese CD de Hermética, ese CD de Almafuerte, para volver a eso, ¿no?, que llamamos aguante, que no es otra cosa que resiliencia, reciclaje de dolor y convertirlo en un horizonte a seguir, ¿no?, para seguir caminando. Pero fundamentalmente creo que Ricardo tenía en claro que en nosotros es una suma de fuerzas del yo, ¿no? Y me parece que esa mirada hoy, como bien decís, entre tanto relativismo, entre tanta subjetividad deshilachada que no pertenece a un todo, que parecería no pertenecer a un todo, me parece una mirada más que interesante. Después podemos quizás debatir distintos aspectos, pero me parece que es ese quizás el centro de ese sol que brilló tan fuerte, que hoy muchísimos artistas no podemos eclipsar tal vez o continuar ese camino con esa intensidad. Creo que eso es lo que siempre voy a admirar y lo que sin duda hoy extraño de Ricardo. Bueno, ¿qué podemos decir de don Ricardo Horacio Iorio, no? En mi caso, como muchos que crecimos con esta música, fue gracias a él. Digamos, yo por una cuestión generacional siento que somos de la segunda generación del metal, digamos. La primera para mí, ¿no? Son ese grupo de muchachos que arrancaron por ahí por el 82 en el barro, que eran todos amigos y empezaron a generar esto. Y bueno, después para fines de los 80 vinimos los que en ese momento éramos pendejos de 10, 11 años, y después ya a fines de los 80 ya éramos adolescentes en la plenitud de la adolescencia. Empezamos a curtir esta música primero con Papo y después
a seguir a Hermética desde su primer disco, y bueno, en mi caso tuve la suerte de pibe con mi primer banda barrial de telonear a Hermética, y nada, tengo un recuerdo muy lindo porque fue la primera vez que toqué el bajo en público, digamos, un poco por un accidente, y estar con los muchachos de Hermética en ese momento, charlar con Ricardo. Él más o menos nos llevaba 10 años, todos los muchachos, a nosotros tendríamos 17, 18 y ellos 27, 28 años, y recuerdo ahí en el oeste del conurbano, de compartir una noche, charlar, y claro, uno no sé, quizás ahí no era muy consciente de lo que se estaba gestando, era un lindo recuerdo, y después he tenido la oportunidad también de compartir escenario con Almafuerte en Luján, y también charlar ahí 5 minutos, y nada, me queda ese lindo recuerdo, y sobre todo porque siempre lo vi como un fan, como lo sigo viendo ahora, digamos. Uno se emociona, a mí personalmente me emocionan sus letras. Creo, digamos, que cuando escucho esas canciones como me hablara a mí, digamos, y le debe pasar a muchos así, ¿no? Y bueno, el día que se produjo, bueno, la triste noticia, me habrá pasado lo que a muchos, de llorar, de sentir que se fue, aparte del ídolo de uno, un pedazo de mi juventud, de los recuerdos, qué sé yo. Fue bravo, y sí, en este último disco de Raza hay un tema, pero en realidad no es un tema post-mortem. Yo siempre lo digo, que lo hice 3 meses antes de que se produzca la noticia, y justamente tengo de testigo, uno de los que tengo de testigo es a Diego Petru, el cantante de Cuchilla Grande del Uruguay, quien es el autor de Silva otra vuelta Pulpero, que Iorio grabó con Almafuerte, y le conté, le digo, mirá, ¿sabes que tengo una canción así? Porque me gustaría hacérsela llegar, creo que él tenía a alguien en común así, y me dice Diego, ¿sabes que le ando debiendo un tema a Ricardo? Y bueno, quedó ahí que la idea era eso, ¿viste? Nada, hacerle un homenaje en vida. Y bueno, cuando pasó lo que pasó, lo primero que, bueno, recibí un montón de mensajes, ¿no? Porque uno es bastante, qué sé yo, como saben los que lo conocen, que es fan, y como de apoyo. Creo que a muchos le pasó así, ¿no? Y bueno, me mandó un mensaje Diego Petru del Uruguay, y me dice, che, mal destruido también. Cuando me enteré de la noticia me acordé de vos y de la canción, y bueno, pensé en guardármela, digo, y después, bueno, pasó el tiempo, y los muchachos y la gente del entorno dice, che, loco, queda como un homenaje, qué sé yo, ¿viste? Hay que grabarla, hay que ponerla en el disco. Y bueno, así quedó, ¿viste? Hasta me parece premonitoria que dice, perro cristiano, Dios guarde tu existencia. Y bueno, una cosa increíble, pero nada, no, la verdad que en esto sí que se me confunden las emociones, porque siempre lo voy a ver toda mi vida desde abajo del escenario, y como si fuera aquel adolescente que íbamos a todos lados a hacerle el aguante a Hermética, y con los amigos del barrio y todo eso, y soñaba, en mi caso, de ser músico, y se me cumplió, la verdad que se me cumplió, hacer esa línea, creo yo, ¿no? Con todo el respeto y con toda la distancia que existe, pero creo que se dio ese sueño de pendejo, se me cumple hoy el sueño pendejo de ayer, como decía Ricardo en sus letras de Hermética, y bueno, acá estamos, tratando de hacerlo mejor, y ahora tratando de, ya con la edad que uno tiene, de hacer lo mejor posible para que vengan nuevas generaciones y no se pierda especialmente este género del metal. Viste, observo, hay bandas muy buenas, pero no es para mí, ¿no? Que ya tengo más de 50 años, el metal con el que crecimos, ese que tiene un sonido especial, digamos, como de B8, como de otras bandas que siguieron esa línea, ¿no? Digamos, es como
si dijéramos que dentro del folclore, viste, vos podés escuchar ahora la samba y por ahí la tocan los nocheros con batería y otra cosa, y viste, y nos perdimos la clásica de, no sé, de los tucutucu, por decirte así, guitarra, bombo y voz. Y bueno, en eso queremos ser fieles a eso, especialmente que fuimos sintiendo de chicos y que nos transformó la vida. Mirá si o vean ustedes a través del audio, ¿no? Imagínense si habrá cambiado la vida de alguien que ya es padre de familia y ya con unos cuantos años de encima y sigue todavía haciendo esta música, recorriendo lugares y bueno, nada. No tengo una palabra precisa para decir, sí, quizás una sola, gracias.
Bueno amigos, este fogón que nos ha mantenido entretejiendo esta conversación a lo largo de ya algunas semanas llega a su fin, y para cerrar les quería pedir si sienten que pueden hacer alguna reflexión, algún aporte, alguna cuestión que crean que les haya quedado en el tintero después de esta conversación. Este es el momento, así que tienen la palabra. Bueno, como conclusión final quiero agradecer por la invitación a este espacio, ¿no? Y nada, creo que tenemos que seguir para adelante, como lo hacen los muchachos en este caso de Arraigo, que compartimos en este podcast, para que, bueno, este movimiento cultural que se gestó hace un poco más de 40 años, y que ha sufrido cambios como todos los movimientos culturales, porque la cultura no es estática, sigue hacia adelante. No sabemos hacia dónde va a ir, sí sabemos, los que somos más grandes creemos saber, ¿no?, qué cosas, qué orígenes no se pueden perder en esto, digamos, ¿no? Yo creo, ¿no?, a mí por qué me llamó la atención de pibito, y porque no me gustaba escuchar por ahí que los muchachos más grandes, digamos, que eran adolescentes cuando yo era pibito, que escuchaban, viste, Sui Generis y todo eso, no me terminaba de llenar eso. Y después, sobre todo, yo me acuerdo de vivirlo en las radios cuando fue la época de la guerra de Malvinas, que se prohibió la música en inglés y empezaron a pasar León Gieco, Learne, todo. Digo, qué mierda, no me gusta, hasta que, bueno, primero escuché a Papo con su riff, y después cuando uno escuchó algunas, por algún disco de algún primo así que era más grande, vengan todos, que acá hay un lugar, junto a la Brigada del Metal y esto de lo anti-hippie, bueno, yo dije, es esto para mí. Ahora, no, yo y otros amigos más que éramos los menos, ¿viste? Y éramos pendejos, no nos dejaban ir a ningún lado, y bueno, fuimos creciendo con esto. Y bueno, y ahora mirá, viste, uno mira para atrás y creo que hay que seguir esto. Está difícil, digamos, para el apoyo con las bandas nacionales, está difícil porque, digamos, en este mundo globalizado uno observa, en este caso, que, viste, como el otro día lo veía a Walter Jardino, o lo escuchaba a Walter Jardino, que decía esto, de que los empresarios, los productores, obviamente les conviene traer una banda internacional, pero así sea a medio pelo, ¿viste? Y bueno, el negocio es eso, y las bandas nacionales, que las hay buenas, van todas de relleno a esos conciertos. Y nosotros somos unos cabeza dura porque tratamos todavía de gestionar nuestras propias fechas, de hacer que las bandas que están iniciando puedan venir a tocar y darles el apoyo para que tengan un espacio. Y bueno, es difícil, ¿viste? Es difícil ir contra lo que ya está establecido, contra el negocio de esta música. Pero bueno, cuando uno ve que mira para el costado y ve muchachos, qué sé yo, como los chicos de Arraigo, que le están buscando la vuelta con su forma, con su incorporación de instrumentos, bueno, bienvenido sea, ¿no? Nosotros que somos los más clásicos en este sentido. Y después hay otros muchachos más, también muchas bandas buenas. Ojalá se diera un poco esto de que se pudiera correr el ego. Yo, por ejemplo, mirá, con Pablito de Arraigo nos conocimos, y ahí nomás acordamos hacer una fecha y vimos lo que nos unía y no lo que nos podía separar, ¿viste? Y digo, ojalá se pudiera dar más esto y empezar a hacer que esta movida que ya tiene más de 4 décadas se fortalezca desde lo nacional, desde el mensaje, desde un montón de cosas, ¿viste? Músicos buenos hay, digamos, gente, los chicos nuevos se los ve con esas ganas, pero a veces no tienen los espacios y, ¿viste? Esto ha sido siempre, que por ahí los productores abusan de ello, de las exigencias y para rellenar un show. Bueno, esperemos que los que somos más cabeza dura rompamos algunas puertas, así, no las abramos, yo las quiero romper directamente, ¿no? Así que nada, quiero dar las gracias por el espacio, gracias por tener presente a Raza 1982, y nada, les mando un cordial saludo a todos los que están escuchando y aguante, loco. Bueno, a modo de conclusión, pero fundamentalmente de apertura,
Me parece importante que Criollo, que va a ser nuestra próxima obra, que vamos a editar en el mes de noviembre, va a visitar varios de los costados que han surgido en esta conversación. Va a plantear el problema del gobierno de uno mismo y cómo el desgobierno de uno mismo afecta el gobierno de nosotros en una matriz quizás cultural muy parada en la queja y en el afuera. Esta cuestión de uno contra y con uno mismo, y cómo ese desbalance afecta en nosotros, va a plantear también el eje del abrazo. El abrazo sigue como símbolo en Arraigo, un abrazo que no significa colgarse del otro, ni tampoco desconocerlo, no significa colgarse del otro en términos de correr el riesgo de que ambas partes caigan. Y nos parece importante este símbolo de abrazo en una patria atrapada entre pelotudos e hijos de puta. Y quizás el que me esté escuchando en este momento se pregunte qué es un pelotudo, o pueda llegar a serlo. Y en ese sentido nosotros vemos muchos habitantes de nuestra tierra quedarse en las buenas intenciones y perderse en el cómo construir aquello que se desea, ¿no? Y en este sentido nos preguntamos si el rock, si el metal siempre es no, ¿no? Siempre es no el rock y el metal. A veces la resistencia puede ser un lugar muy cómodo. Siempre es más fácil estar en contra de algo que construir algo que ocupe aquello con lo cual no estamos de acuerdo. Construir requiere inteligencia, pericia, paciencia, prudencia, experiencia, saber perder y levantarse de esa pérdida. Muchas veces es más importante saber levantarse después de una caída que ganar siempre, sin duda. Sobre todo porque cuando aquellas buenas intenciones no salen de esa intencionalidad, fallan, frustran, no dan respuesta a aquellos que sin duda esperan esa respuesta, que son los hombres y las mujeres de a pie. Cuando eso se produce vienen los hijos de puta, viene la indiferencia, viene el otro como problema, y sin duda cuando los hermanos no están unidos los devoran los de afuera. Me voy a permitir quizás adelantar parte de la letra de un tema que terminamos de escribir hace poco, que va a ser editado en Criollo y que se llama Dos Orillas. Es una samba que van a poder escuchar en unos meses. En mi pago hay dos orillas y un río que lo atraviesa, que camina entre las piedras mientras el viento se queja. En mi pago hay dos orillas y mis paisanos tropiezan. Y yo a veces me pregunto, ¿qué habrá donde el río se aleja? Tal vez algún horizonte que al llegar se haga frontera. Y yo a veces me pregunto, y mis paisanos tropiezan. Les quiero agradecer el espacio, la conversación, Gabriel, Mario, en una sociedad donde tenemos que desfutbolizar las conversaciones, aprender a escucharnos, podemos coincidir, discernir y aprender y generar esa tercera cosa que no es ni yo ni el otro. Y me parece que en esa tercera posición se encuentra la oportunidad del destino de nuestra patria. Reconociéndonos siempre, por eso el próximo disco de Arraigo es un disco de canciones y música argentina, reconociéndonos siempre como argentinos. Muchísimas gracias, les dejo un abrazo muy fuerte a todos, que la noche nos encuentre.